Muy buenos días. El siguiente video es para dar a conocer el trabajo que realizaremos en la asignatura de lenguaje la semana del 29 de junio al 3 de julio. Vamos a trabajar el objetivo 8, que tiene relación con demostrar comprensión de narraciones, extrayendo información explícita e implícita, responder preguntas simples, oral o por escrito, recreando personajes por medio de distintas expresiones, describiendo ilustraciones del texto. Claramente, acá vamos a trabajar escritura y a la vez la lectura de palabras con letras aprendidas. Para comenzar a trabajar en nuestros textos de estudio en la clase número 22, en la página 129, necesitamos, con ayuda de un adulto, nos vuelva a leer el texto La historia de la ostra que perdió su perla, para luego comenzar respondiendo estas preguntas de comprensión. Vamos a marcar la imagen que corresponde. Luego vamos a unir estos animales con una flecha desde el primero hasta el último que aparece en la historia. Posteriormente vamos a ordenar estos elementos de acuerdo al orden en que el ratón los encontró. Acá vamos a trabajar con los sonidos. Van a nombrar cada uno de estos dibujos y van a identificar cuántos sonidos tienen para unirlos con la cantidad de círculos correspondientes. Por ejemplo, pulpo. Pulpo tiene P, U, L, P, O. Pulpo tiene 5 sonidos. Entonces, claramente lo voy a unir con la cantidad de círculos que corresponde. Acá van a dibujar los que tenían más sonidos y acá los que tienen menos. Luego, vamos a observar estos dibujos y vamos a escribir la letra con la cual comienza cada uno de ellos, para posteriormente descubrir la palabra que se va a formar y escribirla acá. Haremos lo siguiente con estas imágenes para luego escribir la palabra encontrada acá. Observaremos la siguiente imagen y con ayuda de un adulto vamos a escribir lo que ustedes ven. Leeremos esta oración y completaremos nuestro ticket de salida marcando de acuerdo a ¿qué fue lo que perdió la ostra? Pasaremos a la clase número 23 y seguiremos trabajando con la historia de la ostra que perdió su perla. ¿Qué comprendimos? ¿Cuál fue el último objeto que encontró el ratón? Lo vamos a dibujar. Vamos a leer lo siguiente y vamos a completar con la palabra. ¿Quién dio las primeras indicaciones al ratón? Vamos a marcar. ¿Quién encontró el ratón para sustituir la perla de la ostra? Vamos a marcar para luego completar esta oración. Sustituir lo vamos a conversar con nuestras familias. ¿Qué significará la palabra? Acá nuevamente trabajaremos con los sonidos. Ustedes van a observar y van a dibujar. Por ejemplo, acá está el sol. Y sol tiene 3 sonidos. S, O, L. 3 sonidos. Y ustedes deberán dibujar acá uno que tenga 5 y el otro que tenga 6 sonidos. Luego vamos a observar estos dibujos y elementos y vamos a unir el pulpo con los elementos de la misma categoría. ¿Con cuáles elementos lo unieron y por qué? Lo van a comentar junto a sus familias. ¿Qué les gustaría que les regalara el ratón si se les cae un diente? Van a dibujar en los siguientes recuadros. Posteriormente vamos a leer esto y vamos a completar con las palabras que faltan para finalmente terminar con nuestro ticket de salida. Pasaremos a la clase número 24 y vamos a numerar de acuerdo al orden en que esto ocurrió en la historia, cada una de estas imágenes. Por lo tanto, los invito a observar con mucha atención.
fue el primer objeto que encontró el ratón? Lo vamos a marcar, luego vamos a leer esto y vamos a completar las palabras que están con puntitos. ¿Cuál fue el segundo objeto que encontró el ratón? Marcaremos nuevamente el que corresponda, leeremos lo siguiente y completaremos las palabras que aparecen acá. ¿Cuál fue el tercer objeto que encontró el ratón? Marcaremos el que corresponde, leeremos lo siguiente y acá debemos escribir la palabra que falta en esta oración. ¿Cuántos sonidos tienen? Acá volvemos a trabajar con los sonidos y vamos a dibujar un punto por cada sonido en cada uno de estos dibujos. Recién vimos el ejemplo de pulpo. Pulpo tiene 5 sonidos. Pu, u, pu, o. Vamos a observar estos dibujos y vamos a escribir las palabras. Nos vamos a fijar en el ejemplo. Acá tenemos el dibujo de un oso y escribimos cada letra en el cuadro que corresponde. Haremos lo siguiente con cada uno de estos. Y vamos a identificar cuál es la palabra más larga y cuántas letras tiene. Lo vamos a comentar. Vamos a mirar atentamente cada una de estas imágenes y las vamos a ordenar del 1 al 4. Y en parejas, junto a un familiar, vamos a escribir la historia para finalizar completando nuestro ticket de salida. Posteriormente, pasaremos a la clase 25. En nuestro texto de lenguaje leo primero, pero ahora pasaremos al tomo 2. Acá van a escribir ustedes su propio cuento. Van a observar estas imágenes y van a comentar con la familia qué es lo que va ocurriendo. Luego, van a crear sus personajes y les van a escribir el nombre que ustedes gusten. ¿En qué lugar va a ocurrir la historia? Lo van a escribir acá. ¿Y qué va a ocurrir en el cuento que ustedes crearán? ¿Qué sucede primero? ¿Qué problema hay? ¿Qué sucede al final? Deberán completar este esquema de acuerdo a las historias que ustedes mismos crearán. En esta actividad vamos a nombrar los dibujos, vamos a leer y marcar según corresponda. Por ejemplo, los lápices están en el... Uno de estos dos debería marcar. Y ustedes harán lo mismo con lo siguiente. Vamos a leer esta oración y finalmente completaremos nuestro ticket de salida número 25. Pasaremos a nuestra guía número 4 y acá vamos a articular lenguaje con artes. En lenguaje abordaremos el objetivo 13, que tiene relación con experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. En artes abordaremos el objetivo 1, que tiene relación con expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno natural, paisaje, animales y plantas, entorno cultural, entorno artístico. Luego de trabajar con nuestros textos de estudios y finalizar con la creación del cuento, donde claramente completaron el esquema y qué ocurrió primero, qué problema hubo y qué sucedió al final, y junto con ello, luego de haber ejercitado con las letras D, vamos a articular estas asignaturas. ¿Y qué es lo que deberemos hacer ahora? Simplemente van a dibujar el cuento que ustedes crearon, identificando las características personales para ser expresados en este trabajo. El aspecto físico, los rasgos de carácter, van a dibujarlo acá con sus personajes correspondientes y van a pintar con material a elección. No olviden escribir el cuento acá arriba, de acuerdo al título que ustedes mismos crearon para él. Cualquier duda, se pueden comunicar conmigo mediante nuestro grupo de WhatsApp, Facebook
directamente por teléfono o a mi correo institucional.